Muy buenos días, paz, amor, hermanos, amigos y radioyentes de este canal, que como siempre digo, tanto edifica y tanto bien hace a todo aquel que lo escucha. Mi nombre es Diego Martín y como cada jueves, desde esta bella tierra como es Irlanda, tengo la bendición y el privilegio de poder compartir con todos ustedes un pensamiento que a modo de devocional espero que pueda llegar a cada uno de vuestros corazones y sea de bendición. Como siempre, desde la atalaya, como vocero de parte de Dios, traigo mensajes, voces, gritos que nos avisan de los peligros que vienen, de los peligros que ya están entre nosotros, de aquello que ya han anidado en nosotros y alertando, porque puede que ya algunos llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta última semana y la semana anterior estamos viendo en este mundo unos tiempos realmente convulsos, terribles. El mal se extiende de una manera rápida, ¿verdad? Catástrofe tras catástrofe. Y hoy, desde la atalaya, es para poner luz sobre todo esto. Quizás muchos ya se han posicionado en un lado o en el otro. Ucrania versus Rusia, Israel versus Gaza o Palestina, Occidente versus Oriente. El mundo polarizado, que casi sin querer te arrastra a ser de unos y no ser de otros, porque el mundo te lleva a que si estás con unos tienes que estar en contra de los otros, y si no estás con nadie te obligará a decidir, y así sigue la rueda. Pero todo esto está permitido por Dios. Por lo tanto, como cristianos, como creyentes, debemos entender y reconocer qué es lo que Dios quiere de ti y de mí ahora, en este tiempo. Hay que poner luz y verdad en lo que está pasando, y evidentemente no pretendo hacer un análisis ni político ni religioso. Ni político porque lo político se mueve por interés, poder y dinero, básicamente por ello. Y tampoco religioso porque lo religioso lleva a cadenas, radicalizarse, incluso manipulación. Por eso quiero poner verdad. Y solo hay una verdad que viene de Cristo, que así lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Hacia dónde miran tus ojos? Porque tus ojos pueden mirar hacia afuera o mirar hacia adentro. ¿Miran hacia Dios? Y si miran hacia Dios, ¿cómo miran hacia Dios? Porque estoy seguro que ya habrá muchos que culpen a Dios de todo esto. Cuando empecé diciendo que estábamos viviendo auténticas catástrofes, ¿verdad? Sin embargo, puedo decirte que la mayor catástrofe de la historia no es esta. No se está dando ahora. No es la batalla que se está librando entre Israel y Hamás. No es la guerra entre Rusia y Ucrania. Tampoco la mayor catástrofe de la historia se dio en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera, ni siquiera el Holocausto nazi, con la exterminación de 6 millones de judíos, es lo más grave que ha pasado a la humanidad. Ni siquiera eso. Todos los exterminios, holocaustos, guerras, asesinatos, el terrorismo, todo es fruto de una misma cosa, y esa cosa se llama pecado. La mayor catástrofe de la historia de la humanidad ha sido y sigue siendo el pecado. No es la ausencia de Dios, no es que Dios no exista, porque, como muchos dicen, si Dios existiera no pasarían estas cosas. Pues no, señores, no. Cuando hay gente que dice que cómo Dios puede permitir lo que pasa en el mundo, ¿no? Que si Dios existiera no sería así. Pues no, señores, no. Dios creó un mundo perfecto, un mundo fértil, un mundo lleno de amor, un mundo lleno de paz, un mundo lleno de armonía, donde todo se complementaba con todo en una perfección asombrosa. Dios creó un mundo lleno de árboles frutales, animales. Dios, además de crear un mundo perfecto, lo puso todo a nuestra disposición. Era un mundo en el que incluso la creación y el creador caminaban de la mano. Pero Adán y Eva tuvieron que comer del árbol que no podían comer. Desobedecieron a Dios. Y esta sí es la mayor catástrofe que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Por eso no culpemos a Dios de lo que nosotros hacemos. Dios no viola a ninguna niña ni a ninguna mujer. Dios no trafica con niños. Dios no asesina personas. Dios no es racista. Dios no hace nada de eso. Dios no engaña para quedarse con los recursos de otros. Dios no manipula para perjudicar a otros. No culpemos a Dios de nuestras propias acciones. No culpemos a Dios. Dios no tiene la culpa de la desobediencia del hombre. En Génesis 3 se nos muestra cómo se rompió la relación entre el Creador y la creación.
En Génesis 3 vemos cómo le dimos la espalda al Creador y cómo la muerte llegó a un mundo lleno de paz, lleno de perfección, de rectitud, de bondad, de armonía. El hombre experimentó la muerte llegando a él por causa del pecado. Dios le había dicho al hombre que si comían de ese árbol iban a morir. Dios no miente. Pero a pesar de todo eso, Dios no exterminó al hombre. Incluso después de esa catástrofe, Dios no destruyó su creación. Dios no mató a Adán ni a Eva. Les permitió seguir respirando. Tenemos un mundo bajo maldición. Las consecuencias del pecado las vivimos hoy en día y cada día. Pero Dios demostró su gracia. Dios tenía el derecho de que no existiéramos más. Y aún así fue compasivo. Y no solo sabemos que les vistió, porque ellos habían puesto hojas de higuera para tapar su desnudez. Y Dios compasivo los vistió de piel de animales. Tapó sus cuerpos con pieles para que no andaran desnudos y con su vergüenza, y les dio una nueva oportunidad de vivir, aunque tendrían que vivir en un mundo contaminado y maldito. El hombre, después de esa catástrofe, la peor de todas, sale del Edén, es expulsado del paraíso, y esta familia que empezó en Adán y Eva empieza una nueva historia. Y quizás uno pueda decir en este momento, bueno, ya ha pasado lo catastrófico, pero siguen vivos, y de ahí en adelante las cosas van a cambiar. El hombre tiene siempre eso en su mente, que todo va a cambiar. Como tantas canciones que dicen que todo va a estar bien, ¿verdad? Y cuando uno podía pensar que el hombre había entendido que ha pecado y que habrá aceptado y entendido la reprimenda y la disciplina de Dios, cuando uno puede pensar que el hombre habría entendido las consecuencias y por lo tanto ahora todo fluirá, vemos que no es así. Los que conocemos la Biblia y la historia, vemos que ni siquiera a golpes el hombre aprende. Porque ojalá que aprendiéramos a golpes, así entenderíamos la lección y nunca más lo haríamos, ¿no? De nuevo, ¿verdad? ¿No piensas así como yo? Pero eso no es así. Porque el que va por el tercer matrimonio es porque no aprendemos con los golpes. Si alguien lleva 2 o 3 matrimonios es porque no aprendemos con los golpes. Porque si alguien sigue intentando buscar en hombres y mujeres la plenitud de su corazón es porque no aprendemos. Porque si alguien sigue poniendo su confianza en sí mismo y no en lo que Dios dice en su palabra, es porque no aprendemos con los golpes. Si hay alguien que sigue buscando en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en las fiestas, su plenitud, es porque no aprendemos de los golpes. No aprendemos, no ha cambiado nada desde esa primera catástrofe a lo que vivimos ahora, porque el pecado sigue en el mundo. No aprendemos y por eso no somos felices. Siguen habiendo familias desestructuradas, donde hay gritos, porque no aprendemos. Siguen habiendo familias más preocupadas por el trabajo y el dinero. Y entonces los hijos están con los abuelos durante la semana y el fin de semana con los padres. Y es porque no aprendemos de los golpes. Si hubiéramos aprendido de lo que pasó, seríamos felices y llenos de dicha. Pero no, el hombre no aprendemos de los golpes. En Génesis, en el capítulo 4, versículo 1, demuestra esto de nuevo. Dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Este es un ejemplo de que no aprendemos, porque este nacimiento parece un nacimiento lleno de esperanza. Todos sabemos qué pasaría después, con Caín, con Abel, porque no aprendemos. Cuando Eva y Adán sabían que podían haber muerto, haber sido destruidos por Dios, no solo Dios por su gracia les permite vivir, les viste sus cuerpos, sino que además les concede tener un hijo. Y el Señor es fiel, aunque nosotros no. Él siempre es fiel. Por eso dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. El Señor le dijo a Eva que multiplicaría los dolores de su parto, pero también prometió que de la simiente de la mujer, de ella, nacería uno que finalmente pisaría la cabeza de la serpiente. Dios estaba siendo fiel. Dios empieza a proveer descendencia, porque Dios había dicho que de esa mujer empezaría a nacer esa descendencia, de la que un día llegaría alguien que acabaría con Satanás. De nuevo, podemos conocer más de Dios. En un mundo donde todo es pecar y pecar, Dios se mantiene paciente y paciente. Donde el mundo le da la espalda a Dios, Él se mantiene fiel. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y así como la naturaleza del hombre es pecadora, la de Dios es amor y fidelidad. Todo esto nos tiene que hacer pensar, hermano y hermana, recapacitar. Si cuando contemplamos los desastres que existen en la actualidad, ponemos la atención en lo importante o no.
Desde aquí, desde la atalaya, el mensaje de hoy es muy claro. No te dejes engañar, ni te despistes de lo terribles que puedan parecer las cosas que veas en los medios. No te dejes engañar ni despistar por las desgracias que están sucediendo. Que no te cieguen, porque la peor desgracia que existe es el pecado. Es tu pecado y es mi pecado. El hombre se hace daño uno con otro, pero el pecado atenta directamente con Dios. Que estos tiempos convulsos y de guerra sirvan para tomar conciencia de que todo es consecuencia de nuestro pecado y desobediencia a Dios. Por eso analiza y examina tu vida a la luz de la palabra de Dios. Lucha por quitar toda rebelión y desobediencia. Mientras el pecado esté en el mundo, sus frutos seguirán siendo terror, mentira y maldad. Por eso, hermano, hermana, desde aquí, desde la atalaya, le pido a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas, que su gracia siga inundando a cada uno de nosotros y oremos y oramos por aquellos que sufren las consecuencias de nuestro pecado. Que Dios tenga misericordia y que Dios te bendiga.